Nuevamente en un programa de Río Arriba, Río Abajo, en este bicentenario de la provincia de Guayaquil que lo estamos celebrando en esta balsa, hoy anclados nuevamente frente a la ciudad de Nobol, el lugar donde uno de los símbolos, de los íconos religiosos más importantes del Pacífico está aquí, la casa de la niña Narcisa, o el lugar donde reposan sus restos. Y para hablar con un gran conversador, un gran comunicador, un gran amigo, Vito Muñoz Ugarte nos acompaña esta mañana, aquí a plena media mañana, para conversar de lo que Dios quiera, pero fundamentalmente vamos a arrancar con un tema importante en esta cuenca bicentenaria, donde el deporte y la sociedad han tenido una interdependencia vital. Quizás terminaremos hablando de fútbol, quizás de Fórmula 1, de coches, de cualquier cosa. Vito lo conozco encerrado en la habitación de su casa recibiendo todo tipo de revistas e información deportiva. Es decir, es un verdadero conocedor del tema. Y arrancaría preguntándole a Vito, ¿dónde arranca la pasión por el deporte, que es humana, pero cuáles son los recuerdos que en tus estudios, en tus revisiones, le dieron el origen al fútbol y a otras actividades en Guayaquil, querido Vito? Gracias, Ramón, un honor estar con un amigo al que admiro, aprecio, y en este lugar tan original, que no me asombra, porque Ramón es un hombre creativo, un hombre innovador, y sobre todo una persona que tiene esa capacidad de creatividad, y esto es pura creatividad. Mi abuelo tenía un patio muy grande, y en ese patio trabajaban carpinteros, zapateros, trabajaban albañiles que iban a las haciendas de él a hacer los distintos trabajos. Entonces, en ese patio hicimos una cancha de fútbol. Yo habré tenido unos 5 o 6 años, y al tiempo que jugaba fútbol, después de hacer los deberes, caso contrario no, me bañaba, comía, y al acostarme a dormir, mi tío me había regalado un radio, un Zenith transoceánico. Y en ese radio yo los lunes escuchaba básquet del Coliseo Voltaire Paladines, los martes peleas de boxeo en el Huancavilca, los miércoles el béisbol desde el Yeyo Gura, los jueves los partidos de la ASO Guayas, campeonato local, en el Estadio Modelo o en el Ramón Unamuno. O sea, Guayaquil tenía todo deporte. Y me dormía cuando mi madre me ponía el toldo y me arrullaba a escuchar a Ecuador Martínez, Aristides Castro, Radio Atalaya, y luego pues al día siguiente me llegaba al Universo, que mi tío era el distribuidor del Universo para la provincia del Oro, el Telégrafo y luego Expreso. Posteriormente, ya con una edad de 10 o 11 años, iba a Barcelona a jugar a Santa Rosa, a Machala, a Emelec, iba a ver los partidos. Luego me fui a estudiar a Quito, y en Quito pues sí disfruté de una gran época de fútbol y de automovilismo, porque era la mejor etapa del automovilismo ecuatoriano, con pilotos como Guillermo Ortega, Fausto Merelo, el Chino Arias, luego vino Marco Vivanco, Fernando Madera, y posteriormente pues ya vinieron las competencias internacionales. Te olvidaste de alguien importante, el Loco Larrea. El Loco Larrea, efectivamente, Luis Larrea, y fue un piloto guayaquileño también como Yamil Saab, y luego Henry Taleb, pero ya a partir de los años 80. Entonces ahí se fue fomentando esa pasión por el deporte, que luego, bueno, se terminó convirtiendo en mi profesión. Tu profesión, una profesión que contacta, une masas con espectáculos. Esa relación, si la puedes describir en la forma tan interesante como ha descrito el Guayaquil que yo también viví, y recordaba yo en cambio en un film quedándome oyendo a los 12 años el famoso gol del cura que pateaba, que venía de Quevedo y que lo contrató el Barcelona, y cual el Barcelona hizo el gran gol, si mal no recuerdo, en Buenos Aires, para lograr una gran posición. Era una efervescencia, y yo recuerdo a mi abuelo en cambio llevándome a todos esos escenarios que tú has dicho, al Yeyo Uraga, a ver jugar béisbol a mis primos los Murrieta, la natación, que te olvidaste que tenía también una difusión importantísima. Sí, se cruzaba el río Guayas, hoy que estamos navegando, recuerdo a Pepe Ferretti
la narrativa del propio Pepe, como mi abuelo lo acompañaba en una canoa con determinada distancia para asistirlo en el río mientras cruzaba los casi 3 kilómetros de distancia. Había una actividad brutal, sobre todo el deporte amateur, que tenía una vida tremenda. El fútbol no estaba tan profesionalizado, ninguno de los que me han nombrado murió rico, de los que están ahí muchos inclusive murieron pobres, no se hablaban de contratos de matrimonios. Esa vivencia, eso que ya luego como comunicador lo hiciste, ¿cuál ha sido el historial? Si puedes hacer uno de esos brillantes resúmenes que has hecho, querido Víctor. Bueno, Guayaquil tiene el mismo privilegio que Liverpool. El fútbol, sabemos, se inicia, lo inventan los ingleses y luego lo exportan los ingleses desde sus puertos. Southampton, el puerto de Liverpool, Londres, esos puertos ingleses y luego los puertos italianos. Entonces se comenzó a difundir el fútbol y llegó primero a las ciudades portuarias, a La Boca, en Buenos Aires, La Plata. Llegó el fútbol a Guayaquil, el puerto de Guayaquil. Llegó el fútbol a Barranquilla, Colombia. A propósito de que la semana pasada jugó el Junior con Barcelona, veíamos que en Barranquilla jugó Garrincha. Llegó a jugar Garrincha en el Junior, por esa facilidad del transporte portuario. Luego fueron cambiando las épocas hasta terminar. Si tú me pides que te haga una historia del fútbol ecuatoriano, es muy fácil. El fútbol arranca en la década de los años 20 a los 30. Y allí yo diría que hay una etapa de amateurismo y de pasión. Hasta el año 57, donde ya fundados Barcelona en el año 25, Emelec en el año 29, ya Barcelona ganándole al Millonarios en el 47, en un partido que Millonarios vino como el mejor equipo del mundo. Le había ganado el Real Madrid en el Bernabéu. Y allí es que el Real Madrid se fija en Di Stéfano. Viene Di Stéfano, viene Peruca, viene Pontoni, viene Julio Couche a jugar un partido en la ciudad de Ambato para beneficio de los damnificados del terremoto. Pero el partido se realiza finalmente en el Capuel y Barcelona le gana 3-2 a ese super equipo, el número 1 del mundo, que era Millonarios de Bogotá. Que como parte del Dorado de Colombia, que se forma una liga pirata, que se desafilia de la FIFA para traer los mejores jugadores argentinos a Millonarios, los mejores uruguayos al Cúcuta, los mejores futbolistas de Hungría a diferentes conjuntos. Entonces, el fútbol colombiano era una fuerza descomunal, producto del billete, porque el fútbol tiene que manejarse con billete. Si el fútbol lo manejan chiros, los destruyen esos chiros muertos de hambre, sinvergüenzas a los equipos. Ahí tenemos un club con 52 millones de déficit, manejado por chiros. El fútbol no es para chiros. El fútbol lo arranca acá don Munir Dazún. El fútbol lo arranca acá don Antonio Briz, Chafik Dazún, Fuad Dazún en Emelec, Emilio Vaquerizo, Rodrigo Icaza, el señor Juan José Vilaseca, gente de pudiente, luego Aquiles Álvarez. Cuando comienzan a venir los chiros, comienzan a robar y comienzan a figuretear y a destruir la pasión. Entonces, hasta el 57 todo amateur. Del 57 en adelante, hasta el 2002, fútbol profesional, pero sin resultados. El exceso de dinero no ha corrompido el fútbol. Es que no es exceso de dinero comenzar a los jugadores a estimularlos económicamente y a profesionalizarlos. Lo que ocurre es que en la mayoría de clubes no hay la preocupación, porque ese hombre que patea la pelota también tiene mujer, también tiene la madre enferma. Ese hombre que patea la pelota y tiene millones, el padre la abandonó a la mamá, tiene sus problemas psicológicos. Entonces, estamos viendo que hay una preocupación solo porque pateen la pelota dentro del perímetro del terreno de juego y no como seres humanos, no ayudarlos a invertir, orientarlos. Hay muchos que han ganado millones, pero lo han votado. Quiero llevar, porque el tema de la profesionalización del fútbol me lleva a otro lugar y quiero hacer de esto más bien un encuentro histórico. Yo recuerdo la alegría con que tramitaste el Roland Garros, el triunfo de nuestro querido amigo Andrés Gómez. Mi pregunta, cuando haces una retrospectiva del tenis, uno de los deportes que tú lo has leído, lo has seguido, recuerdo alguna vez que me habías pedido una revista, que ya ni me acuerdo del nombre, estaba en Alemania por algo, sobre el fútbol, sobre el tenis.
Kicker. Exactamente, haber sido yo la compré y te la hice llegar. El tenis, esa furia de Pancho Segura, de Miguel Olvera, de esa gente humilde, Sí. que nació con una raqueta triunfadora. ¿Qué te recuerda? ¿Qué vocaciones tienes? Ejemplar. Porque Pancho Segura llegó a ser el mejor tenista del mundo. Miguel Olvera, uno de los mejores jugadores de Iberoamérica. Tanto es así que se enfrentan en una final de Copa Davis con España. Después de que Miguel Olvera, Zuleta y Segura, Miguel Olvera, Pancho Guzmán y Zuleta derrotan en Guayaquil a mediados de los años 60 al equipo de Estados Unidos que tenía Arthur Ashe, ganador de Wimbledon, a Cliff Richey. Venía con el gran coach Clark Grabner. Y a ese equipo lo derrota el humilde equipo ecuatoriano, guayaquileño, como quiera decirlo, y lo mete 3-2 y va a Ecuador a jugar la final de la Copa Davis contra una España que tenía puro monstruo. Tenía Manolo Santana, Manolo Orantes, Arilla, Couder. Claro, nos ganaron 5-0, pero llegamos a jugar la final. Y el juego, para irnos mucho más contemporáneo, porque hay un espacio también de figura, pero el punto culminante de mi generación fue con Andrés Gómez, y luego pasamos a la era Lapenti, si mal no recuerdo. ¿Cómo narraste ese famoso encuentro del Roland Garros, que coincidía con un momento histórico del Mundial de Fútbol? Me recuerdo que te moviste de una plaza a otra. Yo no diría lo importante, el movimiento, que sí fue arriesgado, porque llegué al aeropuerto de Fiumicino sin dinero. No tenía tarjeta de crédito, no tenía plata, y Armando Spinelli, lo digo, fue quien puso su tarjeta para luego pues venir un cobro al canal. Me tocaba ir de la ciudad de Boloña, desde el estadio Renato Alara, hacia la ciudad puerto de Génova, a Turín, para transmitir en Turín Brasil versus Suecia. Entonces me dice Roberto Rivelino: oye, mi amigo Andrés Gómez acaba de llegar a la final de Roland Garros, y me lo dice el 8 de junio, cuando Argentina perdía 1-0 en el partido inaugural del Mundial del 90 en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro contra Camerún. En ese momento yo ya me desconecté del partido Argentina-Camerún y dije: no, yo me voy porque me voy. Y Antonio Guerrero me dice: pero tú tendrás pasaporte. Le digo: es que yo vine por París y tengo mi visa Pleusers, varias entradas, eso me sale. Entonces me voy al aeropuerto, me conecto con Armando Espinel, pone su tarjeta, paga el pasaje para mi camarógrafo y para mí, y llegamos a París. Y ya cuando llegamos a París dije: mira, si se me pone la línea Maginot delante, en la entrada de la puerta Susan Lake, la derribo. Así está Charles de Gaulle, así está Petén, yo entro y cubro. Se acabó. Y cubriste. Y cubriste frente a uno de los periodistas que se ha aproximado más a la gloria. Hemos tenido este primer segmento. Recuerdo también la entrevista con uno de mis ídolos, Herr Franz Beckenbauer. Todavía me sabe mandar mi querido amigo Vito esas notas cuando lo entrevistó a Franz Beckenbauer. Realmente interesante. Ya volvemos en Río Arriba, Río Abajo, conversando sobre el deporte y la historia de nuestra región, la incidencia en la región y la importancia que ha tenido. Recuerden que Río Arriba, Río Abajo se proyecta gracias al auspicio del Colegio Alemán Humboldt y de Fundación Garza Roja. Enseguida volvemos. Nuevamente con Víctor Muñoz Ugarte, gran periodista deportivo, con quien estamos haciendo una crónica, una vivencia del deporte local, del deporte de la cuenca de Guayaquil. Él nació en la provincia del Oro, que también celebra 200 años de bicentenario y una vida deportiva. Quisiera arrancar con una pregunta: ¿por qué el deporte
regional, el deporte provincial, tiene relumbrones de éxito, por ejemplo en Manabí, en El Oro, de pronto un equipo le va bien y luego no tiene esa estabilidad, esa permanencia que, por ejemplo, ha podido tener a lo largo de historia una ciudad como Ambato con 2 equipos, el Macará y el Técnico? Hay 3 aspectos. El primero, la absorción emocional que Barcelona y Emelec ejercen sobre las ciudades de la costa. En Machala, el que es de Audaz Octubrino o es emelecista también o es barcelonista también. Lo mismo ocurre en la provincia de Los Ríos. El que era del Deportivo Quevedo también es de Barcelona o es de Emelec. Entonces no han podido salir de esa absorción. Segundo, los equipos de fútbol de provincia los cogen esa sarta de sabidos para utilizarlos, ¿no? Y en complot con medios de comunicación proyectar las figuras para ser los grandes transformadores políticos de esos sectores de la patria. Y cuando ya no les interesa, lo dejan botado y endeudado. Y tercero, porque no han trabajado bien en las divisiones formativas. Entonces tienen que traer el viejito de 36 años que ya se retiró de Meleo de Barcelona para contratarlo, pagándole un sueldazo. Pero eso dura 6 meses, 1 año. Ahora en El Oro ya hay otra visión. ¿Cuál es esa visión? La de Orense, que primero construyó en un área de 16 hectáreas el mejor complejo, no futbolístico, porque Orense no es un club de fútbol, Orense es un club con fútbol, es distinto. No fue Barcelona y Emelec. Claro, son clubes de fútbol. Orense es un club deportivo, polideportivo, con las mejores instalaciones del Ecuador en 16 hectáreas, pero es un club que tiene grandes basquetbolistas, participa en los torneos nacionales de básquet, participa con sus taekwondosistas en los panamericanos, tiene piscina, tiene la mejor piscina del Ecuador, olímpica. Vino Gastón Meolán, el medallista panamericano de Argentina, a inaugurarla. Lo que pasa es que los grandes medios de las ciudades principales del Ecuador no les paran bola a las actividades de las provincias. Entonces, ¿qué ocurre? Que los diarios de mi provincia, primero en El Oro no hay un canal, y los diarios o radios solo llegan hasta la Ponce Enríquez. Entonces, no se conoce la magnitud de un grupo familiar, el Grupo Palacios, que tiene un nuevo equipo con 500 niños, con jugadores de las formativas, con tenistas, basquetbolistas, y esa fuerza que lleva el nombre e identidad de la provincia, espérela 5 años más, nada más, acuérdese. Eso dará un giro definitivamente en el deporte de la cuenca del río Guayaquil y el río Jugones, definitivamente. No tengo ninguna duda, porque Orense nació para grande, porque representa un grupo, el grupo agroindustrial más importante de la provincia, el Grupo Palacios Márquez. Y entonces está sólidamente constituido en la parte dirigencial, con esa hermosa infraestructura y con niños que vienen por decenas y centenas en vans, en diferentes buses, transportes de Machala, de Pasaje, de Santa Rosa, del Guabo, de La Piaña, a practicar. Los niños juegan, tipo 4 o 5 de la tarde, van a sus casas a hacer sus tareas. Qué interesante es saber que el Grupo Palacios genera un proyecto con verdadera responsabilidad social. Sí, señor. Hacer banano no es la única razón de ser un emprendimiento, sino generar desarrollo. E invertir en educación y cultura, educación y deporte, son precisamente elementos que van más allá de solamente producir fruta, sino generar desarrollo para una provincia. Me encantaría conversar contigo. Si te tiro esta pregunta al aire suelta, como que se estuviera con tu psicoanalista o tu psicólogo, ¿qué hecho del deporte te ha impactado afuera de los que ya has señalado, fútbol y tenis? ¿Qué hecho o narración deportiva marcaron tus ya 40 años de comunicador que tienes, querido Víctor? 3.
Y por suerte, las 3 más importantes. Me le llevé todo, no le dejé nada. El triunfo de Andrés Gómez en el mes de junio en Roland Garros. La única medalla de oro olímpica en el mes de julio del año 96 con Jefferson Pérez en Atlanta. Y la primera y única vez que Ecuador, participando en un mundial, golea a Costa Rica y pasa de la primera a la segunda etapa en el mundial de Alemania. Los 3 estuve en el borde de campo, narrando, transmitiendo, reportando en Hamburgo, en el estadio de Hamburgo. Allí estuve presente cuando Ecuador le gana a Costa Rica, lo golea y clasifica entre los 16 mejores del mundo. ¿Narraste alguna vez, querido Vito, esas cosas que ya se han dejado de narrar, que la televisión, la radio, la televisión casi nunca lo tocó? Carreras y competencias vehiculares. Tú eres un fan a los vehículos. Recuerdo con claridad las horas que le dedicabas a la Fórmula 1 y a otro tipo de fórmulas, como que si estuviera presente. Te encantaba ver ese automovilismo norteamericano que creo que se daba en Daytona. Tú lo seguías, hasta si mi memoria no recuerda, seguías también las carreras de camiones. Pero localmente, ¿qué hechos recuerdas importantes? Localmente me refiero a nuestra región, a la cuenca del Guayas, que te haya marcado en el automovilismo, deporte que ha perdido por lo menos espectacularidad en la prensa escrita del país. Antes... Ahí fui protagonista y ganador de la primera y única prueba de automovilismo del circuito Triángulo Orense, con la participación de Guillermo Vázquez de la Suárez, con la participación del campeón nacional Fausto Álvarez Huerta, Aguilucho, que era el campeón del Ecuador, de Eduardo Maldonado, el Chino Araujo del Oro. O sea, los mejores pilotos hasta 1600 centímetros cúbicos del Ecuador fueron a participar en un circuito llamado Triángulo Orense, que era dar 10 vueltas de 30 kilómetros entre Pasaje, La Ye y Buenavista. Los reventé a todos. En un Datsun, ¿te acuerdas de un Datsun? Sí, claro. Tenía ese mostaza, Datsun 1000. Exactamente, lo recuerdo. 120Y. Sonaba... Sí, señor. Lo carburabas en el patio de tu casa, Sí, recuerdo señor. con claridad. Y participé, gané, me llevaron a Ecuavisa a entrevistarme en el programa Autorama con Tony Salazar y dije, hasta aquí llegué. Ya me saqué el clavo y... Pero hay clavos que no te has sacado y sigue, a pesar de que tú dices que te sacas el clavo y no sirve, y es el fútbol, tu pasión por el Barcelona. El Barcelona, al igual que Emelec, ya tiene una historia que se aproxima a los 100 años. La mitad del bicentenario de la independencia, casi las 3/4 partes que tiene el fútbol como vida nacida en Inglaterra a fines del siglo XIX. ¿Qué le pasó a los ídolos? ¿Por qué están tan agonizantes durante mucho tiempo? Ya señalaste y marcaste culpas la falta de un liderazgo económico. Yo personalmente discrepábamos fuera de línea. Recuerdo a Galo Rollero, no era millonario, sin embargo fue uno de los grandes administradores y gestores del fútbol del Barcelona en su momento. ¿Qué le está faltando a esos dos consorcios que deberían hacer máquinas de generar dinero y no máquinas de perder dinero? Bueno, en el caso de Emelec, manejado muy bien por una super maquinaria empresarial y política. Tanto es que había un presidente que los días sábados en sus sabatinas amenazaba a los árbitros. Y en ese interín de 10 años, Emelec fue 9 veces seguidas a la Libertadores. Logró un tricampeonato. Le temían los árbitros. Pero ahora no pasa eso. Ahora lo vemos Emelec entre los 3 o 4 últimos del campeonato. Se acabó la maquinaria poderosa, que también la tuvo en su momento Barcelona, y no vamos a esconder, en la época en que otro partido político reinaba en el Ecuador, en la época en que el yerno del hombre más rico del país, de don Luis Noboa, Isidro Romero, era el presidente del grupo, el presidente de Barcelona. Yo te diría, son periodos que si no hay la preparación para porque una cosa es heredar y otra cosa es, no. Cuando muere mi padre,
yo leo un libro de Harvard, dice, una cosa es el heredero y otra, sucesor. Chuta, y yo dije dentro de mí, qué peso que suena esa palabra, sucesor. Chuta. Sucesor significa que tengo que estar a la altura de el que construyó esta empresa. Y yo no tengo la preparación. Sí tengo criterio. Sí tengo audacia. Y el primer golpe que voy a dar es aprender de los que han triunfado y también de los que han fracasado. Y comencé a buscar. Y todos me abrieron las puertas. Con Esteban Quiroga, que en paz descanse, don Sergio Serrano, don Manuel Pereira. Todos me abrieron las puertas. Y también algunos que no les fue bien para saber qué pasó. Entonces, eso es lo que ha pasado en el fútbol. Tienen un gran periodo. Yo pregunto, se va, Nasib, quiérdele. Se fue Isidro. En 27 años, 3 campeonatos nacionales ha ganado Barcelona. 27 años que se fue. 3 campeonatos nacionales. No es nada, no es nada. Y ahí, Liga de Quito. Se fue don Rodrigo Paz. Ahora solo queda el recuerdo de su nombre y su figura. Pero Esteban se estaba trabajando. Y Liga sigue entre los primeros del campeonato. Ganó una Copa Libertadores de América, una Sudamericana, una Recopa. Entonces, eso es lo que le está faltando a nuestro fútbol. Cuando se va el gran líder, el gran cacique, deje preparados, pues, para que haya continuidad en el proceso dirigencial, Ramón. Qué tremendo planteamiento filosófico que nos deja Pito Muñoz en este programa. Y lo analizaba yo en este momento, ser sucesor de personas que han construido algo, ser sucesor de una región, descendiente de una casta de personas que construyeron este lugar que nos toca administrar. Ramón, hay una frase que dice, nunca muere el que la hizo. Nacen los que la destruyen. Sí. Nunca muere el que la hizo. Rockefeller sigue siendo Rockefeller, el gran gestor de ese imperio económico. Standard Oil. ¿Cómo devolverle el peso al Barcelona Sporting Club como equipo para que los permanentes sucesores, porque ya hay una sucesión después de Romero, de algunos sucesores, no lo sigan fundiendo financieramente? ¿Cómo lograr que se profesionalice el manejo y administración de esta organización poderosa llamada Barcelona? Sí, señor. Muy buena tu observación. Ahora está en Barcelona Alfaro y lo está haciendo bien. Pero ya lo tiene al lado Aquiles. Y Aquiles tiene al Courtney, nieto del gran Aquiles Álvarez. Entonces, el rato que Alfaro diga basta, después de 4 o 6 años de una buena administración como lo está haciendo, ya lo tiene al lado Aquiles. Entonces vendrá Aquiles y esto es como la música en una discoteca. No puede parar. Está terminando una canción y la discoteca no se queda sin ritmo. Ya va el mezclador, ya la va intercalando la otra. Eso es lo que queremos de hacer. Gracias. Se va yendo al Faro y va entrando aquí. Gracias, Vito. ¿Algún mensaje final en este encuentro, en esta vals, en la mitad del río Daule? Te agradecemos infinitamente por habernos acompañado en este proyecto que intenta relevar la importancia de nuestra región. 2 frases que me acompañaron siempre en la vida. Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos llegar a ser. La una. Y la otra, la que cuando fallecieron mi padre y mi madre el mismo día con 4 horas de diferencia, vino a mi mente. La vida es como es, no como quisiéramos que sea. Muchas gracias. La vida es como es. Tenemos que despedirnos, agradecer infinitamente por vuestra sintonía y recordar eso que ha dicho Vito, que nos deja comprometidos, esa responsabilidad de sucesión que tenemos como portadores y responsables de cuidar esta cuenca hidrográfica que está falleciendo, que está muriéndose, porque precisamente quienes la hemos sucedido no la hemos sabido cuidar. Reciban
Ese saludo afectuoso y recordándoles que este programa se transmite gracias a Fundación Garza Roa y al Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil.